Muy bien, arrancamos. Nacho Gracia, director del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Campo de Borja. Bienvenido, gracias por tu tiempo. El Muchas día de hoy gracias. vamos a hablar sobre esta denominación de origen y sobre su cepa emblemática, la garnacha. Hablemos un poco de la historia de esta denominación de origen, Nacho. ¿Sí? ¿Hola? Hablemos un poco de la historia de la denominación de origen. Sí, claro. Pues mira, nosotros somos una denominación de origen que nació en el año 1980. Precisamente este año cumplimos nuestro 40 aniversario y dentro de las denominaciones de origen en España, pues somos aproximadamente, para que la gente nos entienda, de las 70 y tantas denominaciones de origen que hay, estamos actualmente en el ranking número 15, en volumen de comercialización y en tamaño. ¿Ok? Somos una denominación pequeñita que estamos situada en la región de Aragón, en el noreste de España, y estamos en el valle medio del río Ebro, que es uno de los ríos más caudalosos y más importantes que hay en España. Entonces, nuestra denominación nació en el año 1980, pero nuestro cultivo de la vid, desde luego, se remonta muchísimos siglos atrás. Dentro de nuestro ámbito geográfico tenemos el monasterio de Veruela, que es un monasterio cisterciense creado en el siglo XII por los monjes del Cister, y ya en los capiteles del claustro del monasterio de Veruela están esculpidas unas uvas, porque se le denomina al claustro el jardín de piedra, y allí en los capiteles de todos esos de ese claustro pues se reflejaba la flora que había en el entorno. Entonces se decoraban los capiteles con los elementos vegetales que se cultivaban en el entorno. Y en muchos de los capiteles están las hojas de vid y los racimos de uva. Por lo tanto, eso nos hace pensar que ya en el siglo XI, XII y anteriores se cultivaba la vid. Es una denominación pequeña, pero con una historia muy profunda, y que fue pues probablemente la génesis de la variedad garnacha. La variedad garnacha es una variedad que está muy bien adaptada al clima de Campo de Borja. El clima es un clima continental extremo. Tenemos oscilaciones de temperaturas entre los 44-45 grados de Wow. máxima en verano y los 4-5 grados de mínima en invierno, con lo cual tenemos una integral térmica de más de 50 grados de diferencia. Y bueno, esta variedad es una variedad muy rústica que se adapta muy bien a esa condición de clima continental extremo, y que soporta muy bien las condiciones de sequía, porque aunque estemos en la zona norte de España, somos una denominación de origen muy seca. Normalmente la pluviometría aquí apenas llega a los 300 milímetros al año, ¿de acuerdo? Y claro, necesitamos una variedad de esta naturaleza para que en los viñedos de secano que tenemos pues sea capaz de resistir y aguantar esa cantidad de horas de sol, de sequía extrema que tenemos en los meses de julio, agosto, incluso septiembre. Tienen una característica de suelos y de ubicación geográfica que los lleva a poder ¿Sí? producir vinos muy especiales. Cuéntanos un poco las características geográficas de Campo de Borja. Bueno, pues nosotros somos un área, como se ve ahí en el mapita, que estamos situados dentro de Aragón, en la provincia de Zaragoza. El límite con aguas arriba del Ebro tenemos Navarra y Rioja, y tenemos Cataluña. Entonces, nuestra denominación de origen está situada en la zona. Tenemos la ribera del Ebro y tenemos la altitud aproximadamente comprendido en los viñedos más bajos en la ribera del Ebro, que están a unos 300-320 metros de altitud. Y en el sur de la denominación de origen, en la parte más alta, en las laderas del sistema ibérico, de la montaña Moncayo, que es un monte que da mucho carácter al clima de nuestra zona,
pues llegamos a tener viñedos situados en el entorno de los 900 metros. ¿Ok? Entonces, en una distancia tan corta, de 25 kilómetros de distancia, viñedos de 300 a 900 metros de altitud, pues nos hacen recorrer una sucesión de altiplanicies y de viñedos en ladera de suave curvatura, de pendientes moderadas, ¿de acuerdo? Que lo que nos hacen es un té de viñedos con distintos terroirs. Nosotros hicimos un proyecto de investigación muy importante en los años 2012, 2013 y 2014 con la Universidad de Zaragoza, con la Universidad Politécnica de Madrid y con el Gobierno de Aragón para hacer la caracterización de los mapas de suelos de nuestra denominación de origen. E hicimos 1.070 prospecciones con retroexcavadoras hasta los 2 metros, 2,50 de profundidad y analizar los perfiles que teníamos en el suelo, su composición, la textura, la granulometría, y esto lo combinamos con un estudio de 60 parcelas de viñedo de garnacha situadas en distintas altitudes y en distintos terroirs. ¿Okay? Entonces, de ahí sacamos las conclusiones de que la variedad garnacha es una variedad que, aunque tiene puntos en común, tiene una elasticidad enorme y es capaz de producir un sinfín de estilos de vida. Es una variedad que nosotros denominamos muy camaleónica, porque lo que hace es, cuando está en un terreno determinado, se expresa de una forma, y cuando le cambiamos el emplazamiento, lo llevamos a otro tipo de terroir, se expresa de otra. Entonces, en función de la altitud, de los tipos de suelo y también, por supuesto, del cultivo de la vid, obtenemos diferentes perfiles de vinos, y por eso, en nuestro caso, yo me atrevería a decir que somos una denominación de origen pequeñita, pero muy divertida, porque tenemos muchos estilos distintos de vinos dentro de una misma variedad como es la garnacha. Ahí te voy a mostrar, les comparto el mapa que nos mencionaste de las zonas de la Efectivamente. denominación de origen. Ahí tenemos la zona baja, danos un poco el perfil de los vinos que se generan en la zona baja de Campo de Borja. Efectivamente, pues mira, esta es una zona que está comprendida entre los 300 a 450 metros de altitud. Tenemos alrededor de 2.100 hectáreas de viñedo, representan algo así como el 30-32% de la superficie. Esta es la zona con menor pluviometría de la denominación. Tenemos ahí los 300, como mucho, 350 metros. Los suelos que hay ahí son suelos fundamentalmente de tipo calcáreo, ¿vale? Son suelos muy calizos, de coloración blanquecina. Algunos llegan a parecerse incluso a las típicas albarizas de Jerez, ¿de acuerdo? Y son vinos, o sea, son zonas que evidentemente, al ser la zona más baja, pues la maduración es la más temprana, ¿eh? Empiezan a vendimiarse aquí las garnachas en torno al 10-15 de septiembre, y dan vinos muy estructurados, muy tánicos, bastante aromáticos, ¿de acuerdo? Y especialmente destacan las características de fruta roja. Los vinos con más intensidad de fruta roja, tipo cereza, tipo frambuesa, tipo fresa, se encuentran situados en estas latitudes, en esta zona baja. Okay, y luego vamos a la zona media. Cuéntanos un poco Sí, las características del perfil de la pues zona mira, media. ahí vamos subiendo en la zona media, y aquí, bueno, pues ya nos encontramos entre los 450 y los 600 metros de altitud aproximadamente. Tenemos como unas 3.500 hectáreas de viñedo. Es la zona más importante de Campo de Borja. Eh, es donde se concentran las cooperativas más grandes, porque Campo de Borja es una zona eminentemente cooperativista. Se crearon 6 cooperativas en los años 50 y permanecen hoy todavía. Son el alma mater de Campo de Borja, sobre las que basculan más de la noción y de la comercialización de la denominación de origen, ¿de acuerdo? Y bueno, en esta zona media pues tenemos las bodegas más importantes, que son bodegas Borsao, bodegas aragonesas, bodegas Ainzón, ¿de acuerdo? Y ahí, bueno, en esa zona pues se caracteriza fundamentalmente porque los terroirs que encontramos ahí son suelos muy pedregosos y de distinta naturaleza, de distintas características de pedregosidad. Tenemos en la zona centro del Valle del Huecha, tenemos suelos de canto rodado,
que son piedras que están redondeadas por la erosión del agua, de los barrancos y de las terrazas, pero luego tenemos otro tipo de perfil con piedras de canto anguloso, que llamamos, que son piedras más antiguas, con menos erosión, suelos en los que prácticamente hay un 100% de pedregosidad, donde en los primeros 20 centímetros del suelo pues apenas encontramos arenas o limos, ¿de acuerdo? Y ahí son suelos muy especiales porque la raíz de la viña consigue profundizar, consigue penetrar hasta profundidades muy elevadas, o sea, muy largas, muy altas, y donde la oxigenación de las mismas es muy interesante. Entonces, la viña allí se hacen muy longevas. En la zona media tenemos viñedos de 70, 80, 90 y 100 años de edad. Y claro, en unas condiciones climáticas duras, como son en Aragón, el tener viñedo de esta naturaleza, bueno, pues produce un fruto, la verdad que absolutamente espectacular, ¿no? Aquí ya la pendiente empieza a ser mayor. En la zona baja la pendiente de los viñedos son llanas o como mucho el 5%. Aquí ya empezamos a tener viñedos entre el 5, el 10, incluso el 15% dependiente en algunos casos, ¿de acuerdo? Y bueno, las características de los vinos, fundamentalmente de la zona media, son vinos con un cuerpo muy importante, tienen un carácter frutal, pero aparece una característica muy bonita de la variedad garnacha y es su carácter floral, ¿de acuerdo? Es un carácter que nos recuerda un poco al pétalo de rosa, a la violeta y a muchas flores silvestres que crecen en el monte, al lado de las parcelas de viña, pues como son el tomillo y sobre todo el romero. Son vinos que ya empiezan a tener quizás menor intensidad aromática que los de zona baja por su potencial de fruta roja, pero ya empiezan a tener más componentes aromáticos y un poquito más de complejidad. ¿Ok? ¿Qué tanto favorece en esta zona la inclinación que tienen los viñedos? Pues mira, nuestra denominación de origen es una denominación de origen muy particular. Es una denominación de origen muy especial porque al estar desde el Moncayo bajando los viñedos hacia la ribera del Ebro, la mayoría de nuestros viñedos tienen orientación norte. Entonces, claro, desde el punto de vista de la vitivinicultura mundial, pues en muchas de las zonas extremas es en latitudes pues muy importantes, tanto aquí en Europa como pueda ser en Alemania, en las zonas del Mosela, del Riesling, que buscan inclinaciones precisamente para buscar la mayor incisión de los rayos del sol, o ahí en vuestro continente, en Argentina o en Chile, etcétera. Lo que nos sucede aquí en España y concretamente en Aragón es que temperaturas y esa cantidad de insolación que tenemos en los meses de julio y agosto, pues para preservar un poquitín más la frescura de los vinos, para mantener un pelín más la acidez natural de la variedad garnacha, se comportan normalmente mejor los viñedos que están orientados al norte que los viñedos que están orientados al sur o al oeste, ¿de acuerdo? Que es el sol de tarde que llamamos aquí. Entonces, dentro de las posibilidades de cada explotación, los viticultores o las bodegas buscan esas laderas norte para plantar allí las nuevas garnachas y evitar que el sol de tarde abrase un poco la piel, el ollejo de la uva y le quite ese perfil de aroma fresco que puede proporcionar la orientación hacia el norte. La última zona entonces sería la zona alta. Efectivamente, dividimos en tres para hacerlo sencillo, ¿de acuerdo? Y la zona alta, bueno, pues es una zona muy, muy, muy especial. Aquí, claro, hay mucho menos viñedo, ya estamos en el entorno de las 750, 800 hectáreas aproximadamente. Como estamos más cerca de la sierra y a mayor altitud, la pluviometría es algo mayor. Aquí a lo mejor podrán oscilar entre los 450 milímetros aproximadamente al año. Y bueno, tenemos un perfil de suelos muy diferente. Aquí nos cambia radicalmente los suelos de campo. A unos suelos, el color rojizo lo aporta
la alta concentración que tenemos en los mismos. Son suelos en los que abunda más la arcilla y especialmente en un área muy determinada que comprende fundamentalmente el municipio de Tabuenca y algo de Fuentejalón, pues nos encontramos unos suelos que aquí se denominan suelos de losa, que son unos suelos rojos casi púrpura, son una especie de pizarras arenosas que se disgregan con el laboreo y que dan un carácter difícil de definir, pero quizás un poquito recordando lo que en muchos foros denominamos la mineralidad, ¿no? Entonces ahí el perfil de vinos que se obtiene es un perfil más fino, probablemente menos tánico. Es un vino, o sea, son vinos donde abundan sobre todo el carácter especiado de los vinos y encontramos unos descriptores aromáticos muy bonitos tienen un fondo herbal de frescor muy interesante y un carácter balsámico en los vinos que la verdad que son un estilo de vinos que gustan mucho a la nueva corriente de los consumidores y a los wine lovers del mundo del vino, a la sumillería, tanto nacional como internacional, se están fijando mucho en esas características que aporta la zona alta de Campo de Borja. Como mencionaste, ustedes producen una gran variedad de vinos, tintos jóvenes, fáciles de tomar, más complejos. También elaboran rosados, que en lo personal a mí la garnacha es mi uva favorita para rosados. Sí. Vinos blancos, pero también producen espumosos y vinos de licor como moscatel y mistela. Mistela para mí es un misterio, nunca lo he probado. Sí me gustaría que, a pesar de que es algo que tal vez mucha gente no le llame la atención, a mí sí me da mucha curiosidad y nos puedes compartir un poco sobre los vinos de Mistela. Aquí tengo una foto, no por hacer publicidad a ninguna bodega en específico, pero es uno de Campo de Borja. Cuéntanos un poco sobre estos vinos. Entiendo que son perfectos, por ejemplo, para el Roscón de Reyes. Claro, por supuesto. Efectivamente, son vinos dulces, vinos normalmente que solemos tomar como postre, y es una expresión muy interesante de los vinos de garnacha, porque lo que sucede con estos vinos es que son vinos que se elaboran de una forma muy especial. Lo que se hace es dejar la uva muy madura para extraer sobre todo el carácter no tan frutal, sino ya llegando un poco a explorar el carácter de la pasa de uva, ¿de acuerdo? De la uva sobremadura, y se hacen con mucho azúcar residual, cortando la fermentación, impidiendo la fermentación de la uva, cortando el trabajo de las levaduras con la adición de alcohol. Entonces lo que obtenemos es un zumo de uva al que cuando tiene un 5 o un 6% de alcohol, le cortamos la fermentación añadiendo alcohol vínico de uva y resulta un zumo de uva con una concentración especial y bueno, normalmente estos vinos pues tienen un paladar muy largo, un posgusto muy largo, son vinos que normalmente consumimos en poca concentración porque son muy concentrados, muy espesos, muy densos y con un posgusto muy largo. Entonces, en nuestra región normalmente los tomamos sí, con pastelería, con roscón, con pastas tradicionales, vinos de sobremesa, vinos de media tarde, y es un complemento muy bonito pues para finalizar lo que es una buena comida o una cena. Me imagino que lo prueban todo el año, como dices tú, con pastelería, porque no van a esperar solamente a Reyes No. para probarlo. No, se toma... estos son los típicos vinos que, así como en Inglaterra se toma el té a las 5 de la tarde, pues ahí cuando tienes una visita a mitad de tarde que no pega tomarte un vino tinto o que no pega tomarte otras cosas, pues a los invitados les ofreces una copita de mistela con una magdalena, un hojaldre o un trocito de bollo y son muy agradables. Bueno, gracias por esa información. Aquí nos pregunta una sommelier Valerie desde Panamá. ¿Los vinos de la zona alta de Campo de Borja tienen alguna similitud con los de Sierra de Gredos? Bueno, pues mira, sí, hay una similitud evidentemente por la altura.
¿de acuerdo? Está claro que en nuestra zona, entre los 700 y 900 metros de altura, estaríamos ahí en esos perfiles de vendimias ya para finales del mes de octubre, ¿de acuerdo? Hay años en los que la vendimia es compleja porque ahí ya empieza, como decimos en nuestra región, a revolverse el tiempo, a enfriarse mucho y la verdad que hay años en los que no es necesario hacer ningún tratamiento de enfriamiento de la uva porque llegamos a vendimiar con temperaturas de 8, 10, 6 y 5 grados, que si a eso le sumamos el efecto térmico que tiene el cierzo, que es, bueno, no lo hemos comentado antes, pero climáticamente es el elemento más destacado en nuestra región, el viento cierzo de componente noroeste que entra por el mar Cantábrico y va a través del Valle del Ebro, alcanza velocidades a rachas entre 80 y 90 kilómetros por hora y produce un efecto de ventilación y de desecación importante y también de evapotranspiración, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sucede es que este viento hace un contraste térmico tremendo y ya sabéis que para el punto final, la guinda, la maduración, en nuestra zona por lo menos, la pone esos vientos de cierzo intenso, fríos, que hacen un contraste térmico brutal. Por el día podemos estar a 16, 18, 20 grados de temperatura y por la noche y al amanecer, cuando empieza a soplar el cierzo, cae la temperatura hasta los 6, 8 grados y con el cierzo parece que estemos bajo cero, ¿no? Entonces, ese elemento es muy importante y nos da un plus, sobre todo de complejidad especiada y de carácter a los vinos. Y con respecto a la similitud de gredos, pues en cierto modo ese efecto de la altitud podría tener un paralelismo, ¿de acuerdo? Aunque bien es verdad que en Sierra de Gredos, en las tres denominaciones que están allí, Méntrida, Vinos de Madrid o en Ávila, ¿de acuerdo? En la zona de Cebreros, mayoritariamente los suelos que predominan son suelos de carácter granítico. Sin embargo, en Campo de Borja, en nuestra zona alta, no. Son suelos los más próximos al monasterio de Veruela, en los términos de Ambel y Bulbuente, tenemos suelos de carácter arenoso, y en las partes altas de Fondejalón y sobre todo en Tabuenca tenemos ese suelo que comentábamos de pizarra roja, que yo la verdad, de lo que conozco en el mundo, todavía no he visto ninguno similar. Lo más parecido podría ser en España el Priorat, ¿de acuerdo? Aquí en esta imagen, por ejemplo, serían los suelos de la parte superior, ¿de acuerdo? Esa coloración roja, efectivamente, por ahí. Ahí vemos esos suelos que son entre rojo y morado, ¿ok? Ujú. Pues ese perfil, en Priorat tenemos la famosa licorella, que son suelos más de pizarra de coloración grisácea, y en nuestro caso, como la concentración de hierro es muy alta, porque antiguamente había unas minas de hierro en el Somontano del Moncayo para extraer ese mineral, pues todo el entorno de esas minas es de coloración rojiza y bueno, el contraste es precioso porque ese rojo intenso cuando llueve, que se vuelve púrpura y combina con el verde casi fosforito que tenemos ahora en primavera en los viñedos, la verdad que el paisaje de viñas es muy bonito en Campo de Borja. Como mencionaste, las condiciones climáticas para el momento de la vendimia, entonces no se necesita hacer una vendimia nocturna si quieres conservar a buena temperatura las uvas. Mira, aquí hacemos vendimia nocturna, fundamentalmente más bien de madrugada, porque la temperatura menor en el viñedo, en la zona, la encontramos al alba, es decir, cuando justo va a amanecer. Entonces, normalmente las cooperativas de la zona baja, que es donde más se hace vendimia mecanizada, ordenan la vendimia entre las 5 de la mañana y las 5 de la madrugada y las 8 o las 9 de la mañana. Entonces, en esas 3-4 horas es cuando se recolecta fundamentalmente en la zona baja y también en la zona media, ¿de acuerdo? Y el resto de zona media para arriba, pues mayoritariamente se hace vendimia de tipo manual, con uvas de selección y en la mayor parte de las bodegas con caja pequeñita de 12-15 kilos para mimar al máximo los vinos top.
Okay. Recopilando información sobre la denominación de origen, ustedes han pasado por lo que podría llamarse verdaderamente una revolución tecnológica para sacarle mayor provecho en los estudios de suelos, en los estudios de altura. ¿Cómo planificaron y ejecutaron esa revolución tecnológica y qué frutos les ha dado? Pues mira, yo ya casi voy siendo veterano en la denominación de origen. Acabo de cumplir mis 30 años de servicio. Empecé a trabajar constituyendo una TRIA, que es una agrupación de tratamientos integrados para la agricultura, porque uno de los años, finales de los años 80, pues hubo una plaga de mildiu tremenda y asoló la mayoría de los viñedos de Campo de Borja. Entonces decidieron buscar un ingeniero para empezar a hacer el seguimiento. Y bueno, cuando yo entré a trabajar en Campo de Borja, pues el 99% del viñedo era un viñedo en vaso, eh, mayoritariamente con la variedad garnacha. También había algunas otras variedades como macabeo, tempranillo, etcétera. Y el grueso del trabajo se hacía de forma manual. Entonces empezaron en los primeros años, en los 90, empezó a haber las primeras experiencias de vendimia mecanizada en España, sobre todo en Navarra, que hay una estación de viticultura muy puntera, también en Rioja, en Cataluña, en Penedés, y con los técnicos de la zona pues íbamos a visitar esas otras denominaciones de origen y vimos que la tecnología de la vendimia mecanizada iba a resolver un enorme problema de falta de mano de obra en el momento de la vendimia. Empezamos a hacer muchos cursos, muchos seminarios de formación, viajamos a España y a Francia y a muchos lugares para conocer cómo había que hacer la técnica de la formación del viñedo en espaldera, ¿de acuerdo? Y empezamos a hacer muchos cursos de formación, tanto de formación para viticultores como para enólogos, y empezó esa revolución, sobre todo transformando el viñedo de vaso a espaldera. En estos momentos, pues la mayor parte del viñedo en Campo de Borja está en espaldera, mucho de él se hace con vendimia mecanizada, pero también dentro de la espaldera las viñas que se seleccionan para los vinos top se siguen haciendo con vendimia manual. Y ahí se ha incorporado, bueno, pues la vendimia mecanizada, la prepodadora, las despuntadoras, muchísimas técnicas de mecanización en el viñedo que han hecho que los viticultores de Campo de Borja pues trabajen de una forma muy eficiente en la viña y han conseguido que tengamos una cosa muy difícil de conseguir en el agro español, que es que la gente joven se quede a vivir y a trabajar en la viticultura. Y afortunadamente ahora pues tenemos un conjunto entre 80 y 100 viticultores, o quizás un poco más, ya estaremos en los 150 viticultores jóvenes, de chicos que a mí me hace una ilusión tremenda, cuando vienen con sus 20, 22 años a trabajar y a intentar hacer su explotación, a plantar viñedos, y hay un relevo generacional que en los años 80 pues costaba ver que hubiese futuro en la zona. Y afortunadamente ahora sí, somos una zona que con sus problemas y sus dificultades de todo tipo, pues tenemos gente joven que está pues trabajando muy bien y que está haciendo unos proyectos de viticultura muy bonitos. Hace poco hicieron cambios en el pliego de condiciones de la denominación de origen para permitir más variedades y hacer otros cambios. ¿Por qué hacen Sí, estos cambios? bueno, pues es una demanda que hay de un sector de las bodegas de nuestra denominación que quieren incorporar algunas otras variedades, porque, por ejemplo, claro, nosotros hablamos mucho de garnacha, pero garnacha en estos momentos representa alrededor de casi el 60%. El otro 40% hay un puzzle varietal, pues de uvas blancas, desde garnacha blanca, moscatel, chardonnay, verdejo, están autorizadas, y en las tintas pues tenemos tempranillo, mazuela, merlot, cabernet sauvignon, garnacha tintorera, pero la tendencia a la moda, que ahora nos marca un poco la demanda de vinos tanto a nivel nacional como internacional, pues sobre todo se basa en monovarietal de garnacha o garnacha combinada con syrah. Vinos estilo tipo Ródano, Codigón, ¿vale? Que donde se hace muchísimo este maridaje,
en un 80, 70, 90% garnacha y el complemento Syrah. Pero hay un par de variedades que resultan del interés de muchos técnicos en nuestra zona que también quieren incluirlas en el portfolio y que son el Caladoc y Marselan en tintas. Y para la complejidad de los blancos, que tenemos muy poquito, pero representan el 3 o el 4 o el 5%, quieren incluir la variedad también del Ródano, la variedad Bionier. Entonces, es un poco para dar bueno, pues más posibilidades a las bodegas y a los elaboradores para que exploren otros estilos de vino. Ustedes tienen una interesante mezcla de variedades locales como Tempranillo, Garnacha y Cariñena, pero también con variedades internacionales como la Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz. ¿Por qué dentro de todo este universo la Garnacha es la protagonista? Tienen viñedos antiguos del año 1200, la mitad de los viñedos están entre 30 y 50 años. ¿Por qué es la protagonista en Campo de Borja? Por algo se llama el Imperio de la Garnacha, ¿cierto? Sí, así es. Es un eslogan que, bueno, ya empezamos a adoptar hace unos 15 años aproximadamente. Y la verdad es que yo creo que pues por una lógica natural, ¿de acuerdo? El mundo del vino se mueve por muchas modas, siempre hay la variedad de moda, el estilo de vino de moda, y claro, Campo de Borja, pues en su historia tampoco ha sido ajeno a estas modas. Y en los años 90 hubo mucha presión en España, en todas las denominaciones de origen, por tener los vinos de Cabernet Merlot, ¿de acuerdo? Y bueno, había una demanda importante y parecía que si no tenías Cabernet Merlot, que no ibas a poder estar en el mercado. En Aragón, por ejemplo, teníamos el espejo de la denominación de origen somontano, que apostó muy fuerte por esas variedades internacionales, tenían un éxito de ventas, estaban muy bien posicionados en restauración. Entonces, claro, el mimetismo de hacer algo parecido al vecino, pues quería que en Campo de Borja también cultivásemos Cabernet y Merlot. Pero, ¿qué ha pasado en la historia? En la historia, además muy reciente, de estos 20, 25 años, pues que una vez que teníamos esas variedades, empezábamos a trabajarlas, a cultivarlas, a madurarlas y a elaborarlas, pues veíamos que el éxito de los vinos no nos venía, la demanda no nos venía, el consumidor nacional e internacional no nos demandaba, no nos pedía vinos con mayor porcentaje de Cabernet Merlot, sino que ponían el foco de atención siempre en lo mismo, en la historia, en los vinos históricos, en la variedad histórica, en la variedad adaptada al clima, en la variedad adaptada al suelo, en el saber cultivarla, en el entender el viñedo por parte de cada viticultor y cada enólogo, el entender y querer saber cómo sacar la mejor expresión de esos terroirs. Y bueno, empezamos allá por el año 1998, empezó a salir el primer vino en el mercado, un vino que se denominaba Garnacha Centenaria, de Coto de Hayas, de la bodega que has presentado, la Mistela, y empezó a tener pues una aceptación muy importante. Al año siguiente, o a los 2 años, empezó a nacer otro vino que se denomina Tres Picos, que es un embajador de Garnacha muy importante, que tuvo una aceptación en el consumidor y sobre todo en los prescriptores, ¿no?, españoles e internacionales, pues muy importante. Aquí en la guía Peñín empezó a obtener muy buenas puntuaciones en la guía de Wine Advocate, en Robert Parker. A continuación salió otro de los grandes vinos que, mira, tengo precisamente aquí es uno de los que acabamos de presentar en el seminario anterior, es Fagus, también de Coto de Hayas, ¿ok? Y así empezó pues una corriente que, sin tener que poner nada en el reglamento, sin tener que poner ninguna norma escrita, pues cada bodega empezó a sacar su vino más icónico, su vino top, su vino más prestigiado, más caro, su vino que obtenía mejores puntuaciones en todas las guías, con monovarietales de garnacha 100%. Empezaron entonces a nacer una pléyade de vinos muy interesante, y lo que ocurrió es que empezamos a darle poco a poco la espalda a estas variedades. ¿Y cuál es la realidad actual en el año 2020? Pues que lo que se está arrancando es Cabernet y Merlot y lo que se está plantando es Garnacha. Y esa es nuestra historia. Y mencionaste que la garnacha actualmente, ¿qué porcentaje tiene de cultivo?
Estamos rozando, yo creo que este año con las nuevas plantaciones pasaremos el 60% Okay. y se va a crecer. Dentro de ese 60%, la garnacha tiene otras variantes, que es la garnacha peluda, la garnacha tintorera. Imagino que la garnacha tinta es la principal, pero ¿qué porcentaje tiene la Sí, tintorera y la peluda? pues mira, aquí tenemos muy poquito de garnacha peluda, ¿de acuerdo? Es prácticamente insignificante. Sí que tenemos alguna plantación nueva de garnacha tintorera, que es Alicante Bouchet, ¿de acuerdo? De esas habrá pues alrededor de 50 hectáreas o por ahí. Luego tenemos algunas nuevas que se están poniendo porque la verdad es que se está encontrando un perfil muy interesante de garnacha blanca para elaborar vinos blancos. Yo creo que es en un futuro no muy lejano vamos a encontrar unas cuantas referencias de garnachas blancas muy importantes en Campo de Borja y obviamente yo creo que más del 95% de las 3.300 hectáreas que habrá de garnacha son garnacha tinta. Garnacha tinta que aquí, claro, tenemos de todo. Hay nuevas plantaciones, hay viñedo de mediana edad, entre los 10 y 25 años, pero lo más genuino que tenemos en Campo de Borja, ese es nuestro tesoro principal, nuestro mejor patrimonio, es la colección de garnachas antiguas que tenemos. Nosotros tenemos garnachas que rozan los 100 años, garnachas situadas en laderas, en paisajes únicos, donde las producciones son muy pequeñas. Recolectamos algo menos del kilo por cepa, pero que las bodegas las mantienen como tesoros auténticos porque son las que dan verdaderamente la expresión mejor de los terroirs. Ahí ¿Okay? tengo una imagen de una garnacha centenaria de Campo de Borja. Efectivamente. Mira, te voy a hacer un comentario que yo lo he aprendido estos días. Si pinchas con el dedo encima de la fotografía pequeñita, Ahí está. ¿ves? Tú te quedas en pequeño y la gente puede ver la fotografía más grande. Bueno, Sí. pues sí, estos son unos viñedos de la zona de Fuentejalón, concretamente del paraje de Monte Alto Sarda. Ahí estamos aproximadamente a los 600-650 metros de altitud. Y bueno, en El Campo de Borja color del encontrar, suelo que habías mencionado. claro, si pudiéramos hacer un zoom incluso aquí encontraríamos ese tipo de pedregosidad angulada, ¿de acuerdo? Con mucho color de suelos férricos que hacen, no sé, es que cuando estás allí eh, ves que ya per se la naturaleza te tiene que dar algo bueno. Mira, aquí tenemos un conjunto de suelos, el de mi ángulo superior derecho, esos colores blanquecinos que denominamos en el argot local la piedra tipo lecha, son suelos con mucho carbonato y mucha caliza activa, ¿de acuerdo? Son suelos que nos proporcionan sobre todo ese perfil de fruta roja intensa. Son vinos con un carácter frutal excelente, ¿de acuerdo? Luego a la izquierda tenemos esos suelos de coloración un poquito más rojiza, serían los que componen la zona media, y ahí vemos que la pedregosidad es diferente, es una pedregosidad más de carácter angulado, ¿de acuerdo? Y son suelos que son muy porosos, son muy permeables, hay un excelente drenaje. Allí muy pocas veces se produce escorrentía en los viñedos porque aunque llueva incluso de forma torrencial, con tormentas, pues la capacidad de absorción del suelo es muy importante. Y luego esa pedregosidad nosotros denominamos que mantiene el tempero de la viña porque hace que la humedad pase a través de las piedras a capas inferiores y los rayos del sol, como pegan directamente en la piedra, pues no hay tanta evapotranspiración por capilaridad. Entonces, son suelos que son lo que denominamos nosotros suelos muy frescos. Llueve 15 o 20 litros y aguanta el tempero durante varias semanas. Excelente. Tienen una actividad ahorita que la estás manejando tú, se ve mejor así, Sí, que se llama Muestra tus garnachas. Son unos lives que estás haciendo exacto. durante todo el mes de mayo. Cuéntanos un poco, he visto varios y los felicito por esa iniciativa. Ah, muy bien, pues muchas gracias. Pues fíjate, estos son cosas de los tiempos que corren. Aquí en España el virus, el coronavirus,
pues la verdad que ha hecho un daño terrible. Han fallecido muchas personas y nos ha llevado a una situación de confinamiento desde el 14 de marzo, ¿vale? Y hasta prácticamente hace muy pocos días, pues hemos tenido que estar recluidos en casa. Las condiciones eran muy difíciles para poder trabajar, solamente se podía en los trabajos esenciales. Y bueno, nosotros tradicionalmente celebrábamos un evento aquí en Zaragoza, capital, que denominábamos Muestra tus garnachas, un evento muy divertido, con mucho público, 4 o 5 mil personas, que ya había sido como una fecha muy señalada. Tenemos el Día del Pilar, el Día de la Hispanidad, ¿de acuerdo? El 12 de octubre, pues también teníamos el día de la muestra de garnachas. Y este año, pues obviamente, como es imposible hacerlo por las restricciones sanitarias, pues empezamos a ver, a mí que me gusta mucho el mundo del tenis, empecé a ver algún directo de Rafa Nadal, de Djokovic, y digo, ostras, digo, pues qué chulo esto de hacer una cosa que la gente te pueda ver. Y bueno, aquí en mi familia, con mi mujer, sobre todo, fue la que me animó, Merche, y mis hijos, que han sido los que me han ayudado a hacerlo, porque estas Los tecnologías asistentes nuevas. técnicos. Sí, sí, los asistentes, la mano inocente de mi hijo Dani es fundamental para hacer estos programas, ¿vale? Pues lo planteé en el consejo y me dijeron, hombre, pues fenomenal. Y empezamos a hacerlos y dijimos, bueno, pues aunque supone un esfuerzo enorme, pero dijimos, vamos a dedicar el mes a la variedad garnacha. Entonces empezamos el día 1, todos los días a las 8:30 de la tarde, hora local. Hacemos media horita y para dar apoyo a la hostelería, que también es un sector que lo está pasando muy mal aquí, pues hicimos un formato en el que presentamos una bodega, un vino y un restaurante, un plato. Entonces damos cobertura a los principales restaurantes de aquí de la región y está muy, muy interesante. Y bueno, cada día, no sé, yo me motivo con cosas. Hoy hemos puesto, por ejemplo, una versión de Resistiré, porque Bodegas Aragonesas, mira, Sí, acaba de una sacar edición especial. una edición Excelente. especial de este vino, que es con carácter benéfico. Y bueno, se llama Resistiré, un vino solidario, que todos los beneficios que se van a obtener por la venta de este vino pues van a ser destinados al Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón para colaborar en la investigación de la vacuna del COVID-19. ¿De acuerdo? Y vamos a estar así hasta el día 31. Los domingos tenemos un invitado especial, tenemos un sumiller de primer nivel nacional, todos ellos aragoneses, campeones de España. Han estado con nosotros Raúl Igual, Pilar Cabero, Guillermo Cruz, que Lo bueno es tenemos que una, tienen para escoger. sí, tenemos una fe especial en Guillermo porque se examina de Master Sommelier ahora en septiembre y si Dios quiere será el primer Master Sommelier Ojalá que sí. español. Luego tenemos un fenómeno este domingo también que se llama Manu Jiménez, un sumiller impresionante y cerraremos el ciclo con el Master of Wine aragonés que tenemos, que es Fernando Mora. Y hacemos un directo muy bonito, que no sé qué hora será eh, allí en vuestro país, porque lo vamos a hacer a las 12 de la mañana hora local. ¿Qué horario tendréis vosotros 9 horas allí? menos. 9. Ujú. ¡Wow! Complicado, pero bueno, lo colgaremos Queda grabado. Queda exacto, grabado. en Instagram Live y ese os animo a que lo veáis todos porque lo estoy preparando con muchísima ilusión. Es el único que va a ser De matinal, gran pero cierre. sí, ese va a ser el 26 de febrero a las 12 de la mañana y está dedicado al origen de la garnacha y lo haremos desde el monasterio de Veruela. Y voy a contar allí Excelente. con sumilleres de talla internacional muy importantes y mostraremos algunas de las claves para entender la garnacha en Aragón, en España y en el mundo. Ok, Excelente. Anotamos la fecha. Eh, muy bien. Última pregunta. ¿Cuáles son los retos para una denominación de origen pequeña como las de ustedes ante un mercado tan grande y tan variado? O sea, cuando decimos pequeño, no solo hablamos de la cantidad de hectáreas, estamos hablando de que son cuántas bodegas, 15, 17. Sí, bueno, registradas tenemos 18 bodegas. Ok. Las 6 más importantes son las cooperativas y luego las bodeguitas pequeñas. Nuestro volumen de producción en botellas de vino pues está en torno a los 20 millones de botellas. Hacemos el 70% aproximadamente de exportación, ¿de acuerdo?
El ranking de exportación pues lo encabeza Reino Unido, seguido de Estados Unidos, China, hasta este año, ya veremos a ver qué sucede en el 2020, Canadá, Alemania, también, bueno, se exportan a más de 50 países, ¿no? Y bueno, nuestro reto fundamental es seguir apostando. Yo lo cito muchas veces porque soy muy aficionado del tenis y lo cito muchas veces a nuestro Rafa Nadal, a nuestro querido Rafa Nadal, pero a mí hay una frase de él que me encanta y que es el lema de diario, ¿no? Hay que trabajar muy duro, muy duro, muy duro en cualquiera de tus actividades, de tus disciplinas y creer firmemente en tus posibilidades. Y nosotros, pues creo que hacemos eso. Trabajamos de forma muy intensa en la viña, en el vino, en la denominación de origen, en nuestros comerciales y creemos firmemente que la garnacha tiene un hueco en el mercado, que es una de las variedades grandes, de las 5 variedades grandes a nivel mundial, y que nosotros tenemos que reivindicar aquí en Aragón esa génesis, ese origen, esa historia, y tenemos que esforzarnos por subir más el nivel de nuestros vinos, no ponernos límites a la elaboración, conseguir expresiones únicas, genuinas de esos parajes, de esos terroirs singulares de Campo de Borja, buscar lo que es el fine wines de verdad, o sea, buscar esos vinos excelsos, esos vinos que sean vinos incluso parcelarios, ¿no? Que hagan que el amante del vino en el mundo, que el mundo es muy grande y hay infinidad de oportunidades para comercializar siempre y cuando el producto que elabores sea realmente de exquisita calidad. Y yo creo que ese sería nuestro reto principal, pues que en los próximos años, si Dios quiere, en los próximos 5 o 10 años, pues consigamos conquistar pues las mejores mesas de los Estrella Michelin. Excelente. Ahí nos piden de nuevo que menciones la fecha de ese cierre, de esa actividad que van a hacer en transmisión. Sí, pues esa será el 26 de, el 26 de mayo a las 12 horas españolas y no obstante el que no pueda conectarse, pues si se hace seguidor en Instagram de O Campo de Borja, tiene todos los programas colgados y este, por supuesto, también lo colgaremos. Excelente. Nacho, muchas gracias por tu tiempo, gracias por este recorrido por la denominación y por de origen Campo de Borja y de la garnacha. Te agradecemos todo tu tiempo y tu disposición para estar con nosotros. Muy bien, pues ha sido un placer. Gracias a ti y a vosotros por estar ahí. Me encantaría que cuando se pueda viajar, haceros una visita y todavía me encantaría más que cuando se puede viajar, vengáis a conocer Campo de Borja y nuestros vinos. ¿De acuerdo? Gracias.